Les habla Lorena Mora Mauri para Mujer Latina Today, aquí conectando, informando a las mujeres, a la comunidad acerca de los servicios, los recursos disponibles en materia de violencia doméstica. Tenemos con nosotros una abogada de Liga que ya la hemos entrevistado. Muchísimas gracias, Liz, por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Hoy vamos a informar sobre algo muy importante, ¿verdad? Sí, verdad. Vamos a hablar de las visas. Es un tema que cada uno es particular, pero la abogada nos va a explicar para que usted entienda y usted, de acuerdo a su caso, llame a su abogado y usted pueda buscar y resuelva su situación legal. Vamos a hablar de las visas que existen y que protegen o que están en favor de las mujeres que sufren violencia doméstica. Ok, muy bien. Hay dos. Hay una que se llama la visa U y otro que es un tipo de petición bajo de un acto del gobierno que se llama VAWA, el acto para mujeres que son víctimas de violencia. Para el visa U, una persona tiene que ser víctima de algún tipo de crimen. Hay una lista de crímenes que califican a una persona para ese tipo de visa. Uno es violencia doméstica. Hay otros, sí podemos hablar sobre esto después, pero también una persona tiene que reportar su crimen a la policía y cooperar con el proceso de proseguir al crimen. Por ejemplo, si el crimen va a la corte, la persona va a tener que ir y dar testimonio a la corte. Pero vamos a parar un momento. Este tipo de visa necesita o requiere la cooperación de la mujer. Sí. O sea, no es que tú aplicaste este tipo de visa y te fuiste y dejaste. Sí, una persona no puede obtener. obtener Es un compromiso. Sí. Porque si tú tienes ese compromiso en la corte, cuando aplicas esta visa, es que van a contar contigo en la corte para terminar el juicio en contra de tu esposo o tu pareja, ¿cierto? Sí, exactamente. A veces no hay un caso en la corte. Por ejemplo, si su esposo sea deportado y la corte no sigue un caso contra él, una persona no va a tener que aparecer. Pero tiene que aparecer si la corte pide esto. Vamos a explicar un poco de esto. O sea, yo estoy en la visa, estoy aplicando, mi esposo, la pareja lo tomaron preso, lo llevaron preso y lo deportaron de inmediato. Ajá. Explíqueme el procedimiento. ¿No se abre el caso de la visa? Depende. Una persona puede abrir un caso de visa si esa persona coopera con lo que pide la policía y la corte. Si ellos no empiezan un caso contra él, pero si la mujer está disponible para cooperar con un caso, está bien. Esa persona puede hacer una aplicación para visa U. Y también hay otros crímenes que pueden recibir visa U. Por ejemplo, si una persona es víctima de secuestración, Cuando tú hablas víctima de secuestro en ese tipo de cosas, es que se confunde, se puede diferenciar con tráfico humano. Sí, hay otra visa para personas que son víctimas de traficantes. Esa es diferente visa. Sí, se llama visa T, pero es muy similar. Estoy viendo. Entonces, secuestro es, te trajeron de tu país para sacar, para tenerte encerrada. O, por ejemplo, si una persona está en los Estados Unidos y alguien trae a esa persona a otro lugar en los Estados Unidos. Traficante significa entre países, ¿entiende? Por ejemplo, si una persona trae a alguien de México a los Estados Unidos para trabajar en su casa. casa. O tener sexo o algo así. Sí, okay. También, por ejemplo, si una persona es víctima de un crimen sexual. Pero tú me hablas de este tipo de caso, es un caso de violación. Sí. Sí, si una persona es víctima de violación o, por ejemplo, si un padre tiene un hijo o una hija que es víctima de violación, esa persona también puede pedir una visa U. Y la tercera cosa que tiene que saber una persona con casos de visa U es que esa persona va a tener que probar que ha sufrido en alguna manera. Por ejemplo, emocionalmente, físicamente, si una persona ha sufrido psicológicamente, y eso tiene que ser probado en el caso también. La persona que está revisando eso es alguien que trabaja por la oficina de inmigración. Hay una oficina específica en Vermont, es un estado aquí en los Estados Unidos, y ellos entiendan un poco mejor la violencia doméstica y cómo puede sufrir una persona. Pero entonces cuando hablamos de la violencia emocional que ha sido tan debatida, que depende de cada juez y depende
ahí la entienden mejor, quiero decir, en la materia de... Pienso que en estos casos sí, las personas que están revisando ese tipo de visa entiendan eso un poco Y mejor. las pruebas pueden ser... Solo lo que necesita una persona para ese tipo de aplicación es, por ejemplo, documentos escritos. Esos se permitan en ese tipo de aplicación. Por ejemplo, si una persona tiene una carta de una terapista o tiene cartas de amigos o familiares que han visto cómo ha sufrido esa persona, eso o sea que los bien. testigos, las pruebas de testigos pueden servirle a usted en este tipo de aplicación. Sí. Para que usted obtenga la visa. Bueno. Sí, y todo va por correo y todo está escrito, por eso es un poco más bueno, fácil. Vamos a ver un caso aquí práctico. Yo sufro de violencia doméstica. ¿Dónde voy? Bueno, primero voy a un abogado, pero dígame, entonces, y yo no hice la denuncia en la policía. Si usted hace Si no la hice. Si una persona no hace nada, no va a tener la oportunidad para recibir una visa U. Entonces, es importante que usted, para poder aplicar esta visa, prioridad, uno es pedir ayuda, llamar a la policía y que quede constancia del abuso. Sí, eso es, una persona necesita eso para visa U. ¿Qué otra cosa podemos que saber acá? O sea, hacemos el trámite. ¿Cuánto tiempo? Porque a veces esto de las visas no sabemos el tiempo que existe. Explícanos el tiempo. Introducimos la solicitud, el tiempo que lleva y cuándo nos las otorgan. Más o menos una persona tiene que esperar un año antes de recibir una decisión. Pero tú recibes un documento de la inmigración. Sí, una persona va a recibir muy pronto un recibo que dice que han recibido la aplicación y también van a recibir una noticia que dice que la persona va a tener que hacer huellas digitales en la oficina de inmigración. Aquí hay una oficina en Cincinnati, en otras ciudades hay otras oficinas. Pero las huellas dactilares, o sea, como un procedimiento común, ordinario, que se siguen para el trámite de otras visas, ¿cierto? Sí. Si una persona empieza un caso de visa U, si por ejemplo empieza el proceso de deportación contra esa persona, la Corte de Inmigración no puede hacer nada con el caso de deportación hasta que la persona recibe una decisión en su caso de visa U. También si una persona está en el proceso de deportación y quiere empezar un caso de visa U, esa persona tiene que dar noticia a la Corte de Inmigración y avisar a ellos que tienen un defenso de visa U y el caso va a esperar más o menos hasta que termine el caso de visa U. Cuando tú recibes esa visa, ¿qué significa tener la visa? Eso significa que una persona puede quedarse aquí en los Estados Unidos sin temor. Pienso que después de 3 años, no estoy segura del tiempo, esa persona puede empezar la aplicación para recibir una tarjeta verde. Es más o menos permiso para ser residente permanente aquí. En ese momento esa persona puede empezar a tratar de recibir algunos beneficios. Y también después de recibir visa U, una persona va a recibir permiso para trabajar. Para concluir la entrevista, ¿qué otra cosa podemos saber que es importante para esto? Es muy importante que una persona empiece trata de empezar a recibir terapia. Aunque muchas personas no piensan que necesita terapia, es muy importante para un caso de visa U, para probar que esa persona ha sufrido. Y, por ejemplo, si una persona ha sufrido físicamente, hacer fotos o algo así del daño que ha sido causado al cuerpo, pero muchas veces no hay ninguna marcas y en esas situaciones para probar que una persona ha sufrido, tener una carta de una terapista o algo así va a ayudar. Entonces, primero ir a una terapista, una psicóloga que le diga, que usted le cuente su historia y ella pueda comprobarla, ¿no? Pero cuando tú hablas de esas cartas, puede ser de, por ejemplo, soy tu amiga y te escribo una eso carta va a ayudar, de mano que dice... Sí, esto está bien, a mano está bien. O sea, no es un documento sofisticado, es simple en el cual él cuente o ella comparta su historia y corrobore su historia de violencia. Sí, exactamente. Lo importante de esto, Liz, es probar. Sí, exactamente, siempre. También es muy importante que todos sepan que ese tipo de visa es para todos que han sufrido algún tipo de crimen. No tiene que ser solo una persona que ha sufrido por resultado de conducto de un esposo o pareja.
tú me estás diciendo que es para todas las personas que no necesariamente están casadas, ni Sí. tienen una pareja. Dame No. un caso en específico. Dame un caso. Por ejemplo, si una persona está caminando por la calle y alguien viene y empieza a violar a esa persona, O a golpearla o hacerle sí, un daño. puede ser alguien que no conoce a esa persona. Y él puede aplicar la visa U. Sí, Puede ser hombre o mujer. sí, Interesante. Muchísimas gracias. con mucho gusto.